Buen día, Magíster. El día de hoy nos tocó exponer el tema de teoría cinética de los gases y la biografía de Lavoisier y de John Dalton. Los integrantes son Carolina Rodríguez Edison, Cisneros Elizabeth en persona y Marco Medina Chipano. Anthony Lavoisier nació en 1743 y murió en París en 1794. En 1768 se nombró como miembro de la Academia de Ciencias en París. En 1773 muestra cómo la combustión del aire resulta una combinación por parte del aire. En 1774 se comprobó la ley de la conservación de la masa. En 1777 identificó el oxígeno y el hidrógeno en el aire. En 1780 comenzó la elaboración de un sistema lógico de la nomenclatura, de la cual se basó en los elementos químicos. En 1781 establece la composición del gas carbónico. En 1787 triunfó la Revolución Francesa, la cual él ocupaba un cargo público como es la administración real. En 1790 es nombrado como miembro en la comisión, de la cual es un sistema de pesos y medidas. En 1791 es nombrado como secretario del Tesorero Real francés. En 1793 es detenido por atentar contra la salud pública y en 1794, como nombrado funcionario de la monarquía, fue condenado y ejecutado en la guillotina en París. John Dalton nació en Reino Unido en 1760. En 1787 inició sus estudios meteorológicos. En 1793 trabajó su primer trabajo en la meteorología. En 1794 se dio cuenta que sufría de una condición de la cual escribió un ensayo, el cual se llamó daltonismo. En 1810 promulgó la teoría atómica. En 1822 fue elegido como miembro de la Sociedad Real. En 1826 se ganó una medalla de oro de la Royal Society. Y en 1844 falleció por un ataque al corazón. ¿Qué es la teoría cinética de los gases? Inicialmente vamos a explicar en qué consiste la teoría cinética. Se dice que la teoría cinética es una serie de postulados que definen el comportamiento de la materia y las partículas y el cambio de estado que éstas tienen. A partir de ello también vamos a definir qué son los gases. Se dice que son sustancias que no tienen forma ni tamaño. La teoría cinética de los gases es el comportamiento de las actividades macroscópicas, las cuales las estudia la física y la química, al estudiarlas del comportamiento y sus propiedades. También cabe resaltar que Anthony Lavoisier no fue el que propuso esta teoría, sino Daniel Bernoulli y John Dalton. Ahora les voy a explicar sobre los postulados de la teoría cinética de los gases. Como postulado número 1 nos dice que los gases están conformados por moléculas que se mueven en línea recta a una velocidad constante y en todas las direcciones del recipiente, como se puede observar en ambas imágenes. Para el postulado número 2 nos dice que la masa de las moléculas de los gases es relativamente pequeña en comparación al volumen que ocupa en todo el recipiente. Postulado número 3 nos dice que las moléculas de los gases normalmente no interactúan entre sí, excepto cuando se dan los choques elásticos. Postulado número 4 nos dice que la energía cinética de los gases es proporcional a la temperatura. Como se puede observar acá, cuando la temperatura es mayor, la energía cinética de los gases aumenta. Y cuando la temperatura es menor, la energía cinética de los gases también disminuye. Postulado número 5. Este postulado nos dice que las moléculas de los gases se ocupan todo el volumen de un recipiente y se expanden para llenar el recipiente de este.
Bueno, ahora les voy a explicar sobre la ecuación general de los gases. Para ello tenemos esta formulación, la cual tenemos que saber las variables, ¿no? La cual es presión, volumen y temperatura. En lo que es presión, tenemos que definirla, la cual es la fuerza de las partículas golpean, ¿no? Con las paredes de un recipiente. En lo que es el volumen, sería el tamaño, ¿no? que tiene el recipiente. Y en lo que es la temperatura, sería la energía térmica, ¿no? Disponible, que se va a transformar en energía cinética. Para ello podemos observar acá tres derivaciones de esta fórmula de la ecuación general, la cual el primero Lusa nos habla que la presión presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Bueno, esa falta acá, ¿cómo se podemos reducir esta ecuación? Es porque aquí nos falta la constante que nos faltaría, sería, o la constante entre estas dos sería el volumen, lo cual los volúmenes se dan y por eso es que esto. Igual aquí en la del Bowler, sería pues la constante aquí sería la temperatura, por eso es que igualamos presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y aquí en la tercera, Charles, el cual la constante sería la presión. Por eso es que aquí lo define, cuando están las constantes, las dos presiones se elimina y queda esta formulación, ¿no? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ya, ahora lo voy a hablar sobre la presión que ejerce de un gas, ¿no? El cual es la fuerza que ejerce el gas por unidad de área sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Bueno, esto es decir, ¿no? que la presión de un gas se observa mediante la medición de la presión que es en la parte superior, externa, que se ve aplicado, ¿no? en fin de mantener un gas sin expansión y constricción. Bueno, en esto también podemos definir, ¿no? que la presión pues, es la fuerza aplicada por unidad de área, es decir, la fuerza dividida por el área distribuida en la presión. Ya, bueno, ahora voy a explicar qué es la difusión y qué es la efusión, ¿no? Bueno, esto en comparación con el gas, ¿no? Lo que sería la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, ¿no? las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada o por otras moléculas, colisionando y moviendo aleatoriamente, como se puede observar aquí. Al momento de retirar, podemos observar que hay bastante dispersión. Ahora, lo que es en el proceso de fusión, esto sería, ¿no? Cuando ocurre un gas está bajo presión y se escapa mediante un recipiente, ¿no? hacia el otro extremo, el cual por un orificio o una abertura se sabe que por medio de demostraciones, ¿no? que la velocidad de fusión es directamente proporcional a la velocidad media de las moléculas. Según Graham, lo que les había explicado, vamos a resolver acá un problema, el cual nos dice cuál de los gases de amoníaco cuya masa molecular es de 17 gramos mol, o el cloro cuya masa molecular es 71 gramos mol, se difunden más rápidamente, o en qué relación están sus velocidades de difusión. Ya, bueno, una vez que tenemos aquí la ecuación, vamos a repasar los datos, ¿no? Primeramente, tenemos que el volumen de amoníaco, tres veces entre el volumen del cloro, es igual a la masa del cloro entre el volumen del amoníaco,
lo cual su masa molecular del cloro es 35.5. El multiplicamos por 2 nos da 71 gramos mol. Y del amoníaco, del nitrógeno, sería 14. Y del hidrógeno 1. Y esto lo multiplicamos por 3, nos da 17 gramos mol. ¿Ya? Lo cual, al ser gramos mol con gramos mol, se dividen y la división de 71 entre 17 nos da 4,27. Ya, bueno, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a proceder a responder las preguntas. El cual, la primera se dice, ¿quién se difunde más rápidamente? Bueno, el que surge con mayor rapidez sería el amoníaco, ¿no? Y para la segunda pregunta, ¿en qué relación están sus velocidades de difusión? Como bien nos debe salir el dato, a 4,17 veces mayor que el cloro sería la difusión. Ya. Lo que es el problema número 1 dice, se tiene un gas a 3.20 atmósferas de presión a 22 grados Celsius. Este gas se calienta hasta llegar a 55 grados Celsius y nos pide determinar su presión final, bueno, la presión 2. Nos dice como primer dato que la presión 1 es igual a 3.20 atmósferas. La temperatura 1 nos da que es 22 grados Celsius. Pero para este tipo de problemas se convierte a Kelvin, o sea, se le suma más 273, que nos daría 295 Kelvin. La temperatura 2 nos dice que es 55 grados Celsius. También se le suma 273 para llevarlo a Kelvin. Nos da un resultado de 328 Kelvin. Y la presión 2 es la que tenemos que hallar. Y eso, para este problema podemos usar la ley de Gay-Lussac, que ya derivada nos dice que para la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y aquí simplemente ya se reemplazan los datos. Presión 2 es igual a presión 1, que es 3.20 atmósferas, multiplicado por la temperatura 2, que es 328 Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que es 295 Kelvin. Y operando esto, nos da un resultado de 3.55 atmósferas. Acá 0 Kelvin, 0 Kelvin, y nos queda atmósferas. A continuación vamos a resolver un problema en el cual se aplica la ley de Charles. El problema nos dice, una muestra de neón tiene en un inicio un volumen de 2.5 litros a 12 grados centígrados. ¿Qué temperatura final tendrá el gas si el volumen aumenta a 7.5 litros? Una vez dado el problema, lo primero que recolectamos son los datos. Como vemos, nos da el primer dato que es el volumen 1, el cual nos dice que es 2.5 litros. También nos da la temperatura 1, la cual es de 12 grados Celsius. El volumen 2, que es 7.5 litros. Y nos pide hallar la temperatura 2. Se sabe que 0 grados Celsius es igual a 273 Kelvin, lo cual llevamos a convertir a Kelvin, que es 12 grados Celsius más 273 Kelvin, lo cual nos da 285 Kelvin. Una vez dada, según la ley de Charles, esta es la fórmula despejada, la cual es la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Una vez dado la fórmula, la llevamos a aplicarla, la cual es igual a la temperatura 2 es igual a 7.5 litros por 285 Kelvin sobre 2.5 litros, en la cual la temperatura 2 nos llega a dar a 855 Kelvin. Una vez dada esto, la pregunta nos dice, ¿qué temperatura final tendrá el gas si el volumen aumenta a 7.5 litros? Cuando el volumen aumenta en